Queridos amigos, es una alegría nuevamente estar de vuelta con ustedes en el estudio de la palabra de nuestro Dios, en esta serie maravillosa del estudio del libro de Marcos, el Evangelio de Marcos. Sí, el segundo libro, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, son los 4 evangelios que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento. Y bueno, en este trimestre estamos estudiando el libro de Marcos. Sea bienvenido, que la paz, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. No sé en qué situación, qué momento esté tu vida, qué asunto te esté rodeando, pero vaya en cual sea la situación, la misericordia de Dios te puede alcanzar, su justicia te puede abrazar y su paz inunde tu mente y tu corazón. Necesitamos cada día ser alimentados por las palabras de Dios, que son espíritu y son vida. Hemos llegado a la lección número 3 y el título de la lección de esta semana se titula Controversia. Y es que sí, vamos a ver durante el estudio de esta semana controversias de Jesús contra los religiosos, de Jesús contra su familia, ¿sí? Algunas situaciones y cómo Jesús pudo lidiar con ello. Nosotros hemos escuchado, hemos sabido, hemos visto en el estudio 1, en el estudio 2, cómo todo lo que hace Jesús y nuestro Dios es motivado para salvación de las personas. Por lo tanto, Jesús todo lo que hace o deja de hacer y lo que vamos a ver durante toda esta semana es para ello, para lograr salvar a sus hijos. El texto base de la lección de esta semana está en el libro de Marcos capítulo 2, versículos 27 y 28 y dice así: También les dijo, el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Así el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. Es impresionante lo que vamos a ver durante toda esta semana. La primera parte la vamos a ver desde el día domingo, lunes y martes. Vamos a ver algunos relatos acerca del libro de Marcos, precisamente desde el capítulo 2 hasta parte del capítulo 3, ¿sí? Y ya la última parte del capítulo 3 va el día miércoles y el día jueves. Y con eso cerramos el estudio de esta semana, lección número 3. Definitivamente vamos a seguir creciendo en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, en el conocimiento de Él. Hay aspectos, hay elementos de la vida de Jesús que nos pueden ayudar a nosotros a comprender un poco más de ese Jesús, su papel como Mesías, para qué vino, ¿sí? Y aún más, no solamente para creer en Él, para tal vez obtener salvación, sino también para convertirnos en discípulos de Él. Realmente hay grandes lecciones que esta semana nos trae y tenemos que poder aprofundarnos a ellos. Así que, sin más, quiero que pasemos al día domingo. Pasemos el día domingo. El día domingo se titula La curación de un paralítico. Acompáñame al libro de Marcos, capítulo 2, versículos 1 al 12. Marcos, ¿sí? Desde el 1 hasta el 12. Nosotros vamos a ver un relato de la curación de un paralítico. Si nosotros leemos, por ejemplo, el versículo 1, es interesante porque dice: Después de algunos días Jesús entró otra vez en Capernaum. Cuando se supo que estaba en casa, inmediatamente se juntaron dice muchos, de manera que ya no había ni aún a la puerta. Y dice así, y les predicaba la palabra. Jesús, recuerda que habíamos terminado el relato anterior, donde Jesús no pudo entrar a una ciudad porque el leproso que él había sanado empezó a divulgar de quién era Jesús, qué era lo que había pasado, y Jesús le había dicho que no lo hiciera, pero él lo hizo, ¿no? Impresionante, pero y eso fue un impedimento para que Jesús entrara a esa ciudad. Después dice el capítulo 2, introduce ese capítulo y dice que después Jesús de algunos días logró entrar a esa ciudad. Jesús tenía grandes propósitos para que pudiera finalmente entrar a esa ciudad. Y uno de esos propósitos, uno de esos maravillas por el que él fue a esa ciudad, fue precisamente por este milagro que nosotros, este acontecimiento se encuentra en el capítulo 2, que es la sanación de un paralítico. ¿Por qué? Este relato es muy llamativo porque cuenta, y nosotros vemos, leemos, que había tanta gente en aquella casa que cuando trajeron al paralítico no podía llegar a Jesús porque había sido traído por algunos amigos, como lo
lo comentan algunos de los otros evangelios. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Abrieron una parte del techo de la casa y por ese hueco que abrieron del techo de la casa bajaron al paralítico. Y fue ahí cuando nosotros vemos que este paralítico es sanado. En primera instancia dice que Jesús al verlo le dice, tus pecados te son perdonados. No solamente Jesús le dijo, mira, al ver la fe de ellos, tus pecados son perdonados, sino que también después que Jesús hace esto y le perdona los pecados a este hombre, empiezan, en tal caso los escribas que estaban ahí, como cuenta el relato, que empezaron a maquinar y decir, ¿quién es este? Que habla blasfemia, es decir, perdona pecados. Y Jesús confronta ahora, los confronta. Y claro, en medio de su confrontación, él estaba también mostrando quién era Jesús. En tal caso, alguien que estaba leyendo y conocía los pensamientos de estas personas que estaban cavilando, que estaban pensando precisamente en esto, de que Jesús hablaba blasfemia, porque obviamente solamente Dios puede perdonar pecado. Y blasfemia se entiende como eso, aquel que tiene o pretende tener prerrogativas divinas. Y Jesús no pretendía nada, Jesús era Dios, por lo tanto lo podía hacer, más aquellas personas no querían reconocer la divinidad de Jesús y por lo tanto decían que hablaba blasfemia. Y claro, cuando nosotros vemos, precisamente termina el relato, que en medio de eso Jesús se le dirige al paralítico y le dice, mira, para que sepas que tengo poder aquí en la tierra de perdonar pecado, a ti te digo, levántate. Y inmediatamente dice el libro de Marcos que este hombre se levantó y se fue. El último versículo dice así, entonces él se levantó, el versículo 12, y tomando su camilla salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Así terminó este primer relato del día domingo cuando hablamos de la curación de un paralítico. Hay una pregunta al final de este día que yo quisiera que pudiéramos responder y reflexionar y aprender de este relato. De hecho que hay muchos aprendizajes, muchas aplicaciones pudiéramos hacer, muchas enseñanzas pudiéramos extraer. Mas hay una parte central, hay algunos elementos que yo quisiera compartir con ustedes lo que podemos aprender de esta curación del paralítico. La pregunta al final del día dice, ¿cómo podemos evitar caer en la misma trampa que estos hombres tan obsesionados por las formas de la religión que perdieron de vista lo que era realmente importante en la religión verdadera? Vuelvo a leer, ¿cómo podemos evitar caer en la misma trampa que estos hombres tan obsesionados por la forma de la religión que perdieron de vista lo que era realmente importante en la religión verdadera? El libro de Santiago, capítulo 1, 27, va a responder a lo que es la religión verdadera. Mira lo que dice el libro de Santiago. Libro de Santiago, vas a acompañarme, libro de Santiago, capítulo 1. Está Hebreo, después de Hebreo está Santiago. Algunos, de hecho, que se han de saber este texto, es muy citado, pero mira lo que dice. Dice así, mira, Santiago 1:27. La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha delante de ¿qué? Delante del mundo. ¿Qué podemos aprender nosotros de lo que es la religión verdadera a lo que es la religión falsa? Ahora, también el texto deja en claro que hay una religión, la religión pura y sin mancha. También nos puede dejar evidenciado que la religión se puede contaminar, se puede tergiversar. Cuando tú ves la historia y de lo que pasó, cómo Jesús curó, la reacción de los fariseos, tú vas a comprender que aquí había un fanatismo religioso. Había un fanatismo religioso. Y esa es la pregunta. Porque ¿cómo nosotros podemos evitar un fanatismo religioso? La pregunta es, ¿por qué estos hombres eran considerados fanáticos de la religión? Nosotros tenemos que tener cuidado acerca
del fanatismo religioso, porque a veces nuestra religión, o sea, podemos ser nosotros fanáticos de nuestra religión. Los fanáticos religiosos son aquellos que pretenden y creen que su religión está por encima de todas las cosas y de todos los demás. La religión, aquella religión fanática, es aquella que se centra en su religión. Y todo lo que está fuera de esta religión está mal, está errado, no sirve, está impuro, está contaminado. Y yo creo que esa no es la religión que Dios quiere. Cuando tú ves el planteamiento de Santiago acerca de la religión verdadera, pura y sin mancha, tú vas a ver que es una religión que transciende, es una religión que no se estanca, que no se centra en el yo, sino se centra en los demás. Visita, dice aquí, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarnos sin manchas delante de ¿quién? Del mundo. Ahí está la religión verdadera. Por lo tanto, estos hombres que eran fanáticos de la religión, esto lo llevó a ellos a poder decir que lo que Jesús hacía era blasfemia, que él no podía perdonar pecado, porque si tal vez alguien quisiera algo diferente, no, para ellos no correspondía. Ahora, ahí está el asunto, que su fanatismo fue tan fuerte que los llevó a ellos a enceguecerse, a no ver realmente si Jesús era Dios o no. Por lo tanto, acusaban a Jesús, no creían en Jesús. ¿Sabes? A veces nosotros podemos ser fanáticos de la religión, pero también a veces podemos ser muy fanáticos de nuestra cultura, podemos ser muy fanáticos de nuestra tradición, podemos ser muy fanáticos de nuestras ideologías, de nuestros pensamientos, de nuestras ideas, de nuestros deseos, de todo aquello de lo que me gusta, de lo que me agrada, de lo que tal vez yo pienso que es bueno para mí. Y ese fanatismo llevarnos a distorsionar y realmente a ver y a discernir qué son las cosas verdaderas, qué son las cosas divinas o cuando Dios actúa realmente como Dios en nuestra vida y para con nosotros. Tenemos que tener cuidado del fanatismo porque esto es algo, me impresiona porque Jesús, tú te puedes preguntar, ¿será que Jesús era religioso o no? De hecho, que Jesús era alguien religioso. Y eso quiere decir que nosotros podemos ser religiosos, pero también podemos practicar la religión verdadera y también seguir los pasos de ¿quién? De Jesús. Así que tengamos en cuenta, tal vez los que no son religiosos, que Dios quiere curarnos, Dios quiere sanarnos, Dios quiere levantarnos, Dios quiere perdonar nuestros pecados, esa parálisis tal vez mental en nuestra vida, Él quiere levantarnos y también llevarnos a esto, a ser religiosos, a buscar a los demás, a servir a los demás, a permanecer fiel y firmes para Él, y a los religiosos a tener cuidado de que su religión que no sean fanáticos de su religión, sino que realmente podamos mantener siempre esa armonía entre aquello que Dios nos ha llamado a hacer dentro de la religión y practicar realmente la verdadera religión, que no está exenta de principios, de estructura, de orden, de organización. Tenemos que realmente tener a Jesús en el centro de nuestra religión y definitivamente veremos los milagros que Dios está dispuesto a hacer para cada uno de nosotros. Quiero pasar al segundo relato que está en el día lunes. El día lunes se titula así, aquí está el llamado de Leví y la pregunta acerca del ayuno. Vamos a encontrar otra controversia. En esta controversia vamos a encontrar una tercera controversia. Nosotros vimos la primera controversia que Jesús empieza ahí a poder tal vez sí confrontar lo que pensaban los escribas, los fariseos acerca de él. Ya vamos ahí entonces al libro de Marcos, capítulo 2, el 13 y el 22. Mira lo que nosotros encontramos aquí, el libro de Marcos, estaba aquí en Santiago, capítulo 2, sí, libro de Marcos, capítulo 2, y nos vamos a ir al versículo del 13
hasta el 22, ¿ya? Y aquí hay en primer lugar, dice, ya lo acabo de leer, el llamado de Leví y la pregunta acerca del ayuno, ¿sí? ¿Cuál fue esa pregunta? Es impresionante porque aquí encontramos en primera instancia en estos versículos el llamado de Leví, el que nosotros conocemos como Mateo. Y bueno, él era un recaudador de impuestos. En segundo lugar, vamos a encontrar a los escribas y a los fariseos acusando a Jesús delante de sus discípulos. Imagínense, en relación al comer y beber con publicanos y los pecadores, que es donde nosotros encontramos después que Jesús llama a Mateo, a Leví, para que lo siguiera, se va a su casa y come no solamente con él, sino con los amigos de Leví, de Mateo, los publicanos, los pecadores, así se le conocía en aquella época. En el versículo 17 Jesús responde y dice así: al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino a los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Luego ahora, en tal caso nosotros vamos a seguir leyendo, y es Jesús el que es acusado, ¿sí? Luego los discípulos de Jesús son acusados delante de Jesús. ¿Cómo así? Si nosotros vamos a seguir leyendo el relato, tú vas a ver que ahora los escribas, los fariseos acusaban a los discípulos de Jesús porque ellos no ayunan, porque ellos no hacen lo que los discípulos de Juan hacían. ¿Están siendo acusados quiénes? Bueno, los discípulos de Jesús. Y si nosotros vemos cómo Jesús responde, ya en el versículo 19 y el versículo 22, vamos a ver que Jesús dice, ¿acaso pueden ayunar los que están de bodas mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo el esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días, dice, cuando el esposo no estará y ellos ayudarán. Cuando nosotros vemos la pregunta que termina este día, dice así la pregunta del día lunes. ¿Quiénes son los que hoy podrían ser vistos como recaudadores de impuestos de los tiempos de Jesús? ¿Cómo podemos ajustar nuestra manera de pensar acerca de ellos? Y esto es un poco sensible, esta respuesta es un poco delicada, porque tal vez necesitamos ver precisamente quiénes son estos, que tal vez nosotros podemos aplicar como, sí, pecadores, como recaudador de impuestos. Tal vez ya nosotros vimos acerca de, en tal caso, en primera instancia, cuando el Mateo fue llamado. Ahora, él fue considerado y fue descrito como un publicano. ¿Quiénes eran los publicanos? Bueno, los publicanos eran aquellos que sí recaudaban los impuestos de la gente, de las personas. En tal caso, esto era algo que torturaba ¿a quién? Torturaba al pueblo hebreo, al pueblo judío, porque esto significaba que ellos estaban al mando del pueblo romano. Entonces, claro, si el pueblo romano estaba los tenía bajo sujeción al pueblo judío, esto quiere decir que para ellos estaban esclavos y por eso ellos decían, wow, alguien que sea judío y que sea publicano, que lleve a cabo una función que nos recuerde a nosotros que estamos en esclavitud, no. Y claro, estas funciones se prestaban para tal vez poder robar, para poder tal vez, sí, no hacer lo correcto. Y de hecho que esta gente se enriquecían por lo que hacían. Ahora, ¿cómo nosotros podemos ver finalmente quiénes son estos, los publicanos y los pecadores? Bueno, sin lugar a duda, nosotros podemos ver que esta gente, claro, los publicanos y los pecadores son aquellos que no están bajo una organización religiosa, son aquellos que tal vez no pertenecen a una institución religiosa, son aquellos que no se sujetan a la estructura religiosa. Tal vez todos aquellos, inclusive pueden ser aquellos publicanos o pecadores, inclusive aquellos que nos recuerdan aún que estamos en esta tierra de dolor y sufrimiento. Eso pueden ser a veces los políticos,
¿sí? Cómo ellos utilizan el poder político para poder hacer todo lo que hacen, oprimir. Díganme los países donde están esos dictadores. Imagínense ser un ciudadano de esos países, inclusive ser ciudadano de estos países donde los mandatarios, ¿sí? Ellos roban. Todo lo que hacen es para el beneficio de ellos y no para el beneficio de la población. Inclusive muchos de ellos pueden ser aquellos que, que tal vez oprimen, que tal vez hacen daño, que tal vez, claro, hacen lo que ellos quieran. Esos pueden ser llamados publicanos, pueden ser llamados pecadores. La pregunta es, porque habían dos preguntas en ese final del día lunes, ¿cómo podemos ajustar nuestra manera de pensar acerca de ellos? Y esto es algo que realmente llama la atención, porque Jesús, a pesar de que Leví era un recaudador de impuestos y de seguro era alguien que robaba, era alguien que tal vez no hacía lo correcto, Jesús le dio el encuentro, Jesús se acercó, Jesús lo llamó, Jesús lo rescató y le dijo, sígueme. Y de seguro que Jesús transformó la vida de Leví, Mateo, y fue un fiel discípulo de él. Esto nos muestra que definitivamente estas personas que nosotros a veces consideramos como publicanos o como pecadores, también necesitan de Jesús, también necesitan de que se les acerque, de que se les presente el mensaje, de que conozcan a Jesús. Y al conocer a Jesús, ellos podrán también seguir, abandonar, dejar todo lo que tengan que dejar para seguir a Jesús. Es impresionante el contraste entre los pecadores que Jesús les dijo, sígueme, en medio de su pobreza. Ellos dejaron las redes, dejaron sus ocupaciones y siguieron a Jesús. Ahora encontramos la otra parte, a Leví Mateo, un publicano, alguien que se había enriquecido, que no tenía ninguna necesidad. Pero Jesús también lo buscó, lo llamó y le dijo, sígueme. Y también se convirtió en un discípulo de Jesús. No nos prejuiciemos con estas personas. ¿Alguna vez has orado por los dirigentes de tu ciudad, de tu gobierno, de tu país, de tu localidad? Ellos también necesitan de la salvación, de ese poder maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Y es una pregunta que definitivamente cuando nosotros vemos todo el relato nos muestra cuán bueno es nuestro Dios, que no hace acepción de personas y que para todos hay salvación. Quiero que podamos pasar al siguiente día, el día martes, porque hay algo que aquí también llama la atención. Se titula el día martes El Señor del Sábado. Y esto va desde el versículo 23 ya hasta el capítulo 3, desde el 1 hasta el 6. Y aquí encontramos ahora un debate, porque en primera instancia vemos desde el 23 hasta el 28, el libro de Marcos registra que los discípulos de Jesús recogen espiga en pleno sábado. Y en pleno sábado dice que los fariseos, los escribas, mira la pregunta que hace el versículo 24, versículo 24. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no es lícito? Los discípulos de Jesús estaban siendo acusados por lo que ellos hacían. Jesús les responde, una controversia más. En el capítulo 3 del 1 al 6, Jesús es acusado por lo que hace. ¿Y qué hace? Hace un milagro. Un hombre tenía una mano seca y le dice, extiende tu mano. Y él pudo recuperar su mano, que estaba seca. Otras controversias, otro debate, pero también tenemos otra enseñanza que sacar de este día. Mira lo que dice la pregunta al final del día martes. Dice así, ¿qué principios acerca de la observancia del sábado puedes extraer de estas historias y de los desafíos que enfrentamos en nuestros días para guardarlo? Cuando tú ves lo que sucede aquí, tú vas a ver una vez más un fanatismo de un principio bíblico religioso, que es guardar el sábado. Y el sábado, sin lugar a dudas, es un principio bíblico. Es un llamado que Dios nos hace a guardarlo.
Pero cuando nosotros somos fanáticos del sábado, cuando tú te vuelves y yo un fanático, que creer porque guardamos el sábado somos más que los demás, caemos en el error. Y que si tal vez alguien no guarda el sábado, no, ese se va a perder, ese no tiene salvación. Nosotros tenemos que tener cuidado de no caer en un fanatismo religioso. ¿Por qué? Porque mira lo que dice la respuesta de Jesús cuando son acusados, porque de hecho le pone un ejemplo de David, cuando estaba prófugo. Mira, ¿no vieron ese caso? Cuando entró en el templo, se comió los panes de la propiciación y todo lo demás. Jesús le dice, y hay algo que hay que entender del sábado como principio religioso sin caer en el fanatismo, y es lo siguiente. Dice el sábado, el versículo 27, también les dijo, el sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. ¿Qué es el sábado? ¿Para qué fue hecho el sábado? ¿Por qué Dios instituyó el sábado? De hecho, Jesús se está posicionando como Señor del sábado. Eso quiere decir como originador, fundador del sábado. Aquel que nos dio el sábado y no finalmente nos los dio para que tal vez nosotros pudiéramos suplir las exigencias del sábado, sino que nos dio el sábado para que el sábado, este día, este momento, este tiempo, pudiera ser de beneficio para sus hijos. Y es impresionante porque aquí Jesús una vez más muestra su autoridad. Y si hay algo que hay que aprender de la autoridad, lo escuché esta semana de un amigo que está haciendo una investigación acerca de ello, decía que todo líder que ejerce autoridad lo ejerce con beneficio a los liderados, no con beneficio al líder. Vuelvo a repetir, la autoridad bíblica que muestra la Biblia siempre se muestra como aquella que es ejercida a favor de los liderados, de los súbditos, en este caso de las criaturas, y no a favor del líder, no a favor del que manda, no a favor del que rige, no a favor del creador. Y Jesús instituye el sábado. Y aquí una vez más nosotros vemos que el sábado fue hecho para hacer el bien. Así como los discípulos necesitaban comer ese día, estaban predicando el Evangelio, fue necesario que ellos comieran para que pudieran seguir haciendo la obra. En segundo lugar estaba el hombre de la mano seca. Y nosotros vemos que finalmente este hombre en el sábado fue sanado. Una vez más Jesús mostrando quién es Él, para qué vino, por qué hace las cosas y cómo nosotros podemos finalmente entender la virtud de este principio sabático sin caer en un fanatismo religioso. Cuidado, amigos religiosos. Y cuidado a aquellos que tal vez están prejuiciados o que tal vez no guardan el sábado. El sábado es un día del Señor. Está dentro de los 10 mandamientos. Es un principio bíblico. Y Jesús lo instituyó para beneficio de cada uno de nosotros. Pasemos al día miércoles. El día miércoles dice Historia Sándwich, parte 1. En la introducción que nosotros tuvimos del libro, ¿sí? Nosotros comentamos algo referente a esto del sándwich, porque es una técnica literaria que el libro de Marcos presenta. Y ya vamos a ver por qué, porque el día jueves va a presentar la parte 2 de esta historia sándwich. ¿Sí? Y esta historia sándwich no tiene otra función que es precisamente ilustrarnos cómo está relatada cada una de estas historias. Por ejemplo, ¿en qué consiste este recurso literario sándwich? Bueno, que se empieza contando un relato, una historia bíblica. Cuando se está desencadenando esa historia, se presenta otra historia. Y esta otra historia pareciera como que fuera la carne, ¿no? La hamburguesa del sándwich. Y después que esta historia termina, se presenta la otra. Es decir, se presenta la finalidad de la primera. Se termina la que se empezó, ¿sí? Y esto es una modalidad, eso es un recurso literario sándwich. Ahora, ¿qué pretende? ¿Qué plantea?
que finalmente la parte central, la hamburguesa, la historia que está entre la que empieza y la que termina, sea el centro teológico, ¿sí? De lo que se quiere enseñar o de lo que se plantea o en este caso lo que el registro de Marco enseña. Y nosotros vamos a encontrar esta historia de sándwich, parte 1, porque la parte 2 es la otra parte del sándwich. Aquí en la parte 1 vamos a encontrar el pan y en tal caso la hamburguesa, ¿no? Ya en el día jueves vamos a encontrar la otra parte del pan y vamos a completar la técnica, este recurso literario sándwich. Y esto va desde el versículo 20 y se va hasta el versículo 35. ¿Está bien? Bueno, hemos obviado el versículo 7, que habla acerca de la multitud a orillas del mar, y también elección de los 12 apóstoles, desde el 13 hasta el 19. Vamos a terminar esta semana con esta historia sándwich, vuelvo a repetir, que va desde el versículo 20 hasta el versículo 35. Ahí se encuentra esta primera parte. Entonces, ¿qué encontramos o cuál es esta historia sándwich? Bueno, esta es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Nosotros vamos a leer el versículo 1, el versículo 20, que empieza diciendo: volviendo a casa, Jesús con sus discípulos, dice, volviendo a casa, y se juntó de nuevo tanta gente que ni siquiera podían comer pan. Imagínense. Cuando lo oyeron, los suyos vinieron para prenderlo porque decían está fuera de sí. Y esto se constituye el pan, el primer pan, ¿sí? De parte de abajo puedes poner el pan, ¿ya? La parte de abajo de este sándwich. ¿Quiénes son los suyos? ¿Quiénes son aquellos que cuando oyeron que Jesús se había acercado, que estaba en casa, que vino a su ciudad, se acercaron a él para prenderle porque decían que estaban locos? Bueno, nosotros vamos a poder comprender, vamos a poder saber que este pan o los suyos, a lo que se está refiriendo aquí, se está refiriendo a la familia de Jesús, sus hermanos. De hecho, esta historia va a continuar en el versículo 31, que es lo que va a hablar el día jueves. Entre tanto, llegaron sus hermanos, su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarlo. Ese es el pan de arriba, que vuelvo a repetir, lo vamos a ver el día jueves. Entonces ya tenemos el pan de abajo, que se está hablando de Jesús. Aquí encontramos una acusación en este primer pan, el que ponemos abajo, una acusación de Jesús. ¿Cuál es la acusación de Jesús que está haciendo por su familia, por sus hermanos, por su madre? Bueno, es que este está loco, este está fuera de sí, este está haciendo cosas que no se deben. Entonces encontramos esta acusación de Jesús y por eso lo fueron a buscar. Ahora, ¿cuál es la parte central? ¿Cuál es la parte central? Bueno, es el segundo relato que nosotros encontramos ahí, porque ahora vamos a encontrar que son los escribas los que hablan acerca de Jesús. Acusan a Jesús. ¿De qué acusan a Jesús? Mira lo que dice el versículo 22. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Ahí encontramos el segundo relato que forma parte de la carne, la hamburguesa del pan. Ya hemos puesto el pan de abajo, viene la hamburguesa, la carne, que constituye esto, aquella acusación ahora de los escribas que están viniendo también y acusan a Jesús de que él estaba, o todo lo que hacía era por Beelzebú, el príncipe de los demonios. Estaban atribuyéndole la obra de Jesús ¿a quién? A Satanás. En medio de todo eso, Jesús va a responder, ¿ya? Y él dice que, bueno, ¿sabes qué? Una casa dividida no permanece en sí, ¿ya? Mira lo que dice, y si una casa está dividida contra sí misma, tal cosa no puede permanecer. Y esto lo hablaba porque él decía, o sea, ¿cómo me dicen que yo hago esto por el príncipe de los demonios cuando yo he expulsado demonios y hecho fuera demonios? Si realmente Jesús hubiese sido guiado por el príncipe o todo lo que hacía por el príncipe de los demonios, obviamente no echara fuera demonios. Pero bueno, ahí estaban sus prejuicios de los escribas. Y dice, versículo 27, nadie puede entrar en la casa
de un hombre fuerte y saquear sus bienes, sin antes no le ata, solamente así podré saquear su casa. Y aquí viene la parte, dice, de cierto os digo, el versículo 28, que todos los pecados y las blasfemias, cualquiera que de los hombres, de cierto os digo que todos los pecados y las blasfemias, cualquiera que sean, les serán perdonadas a los hijos de los hombres. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Es que ellos habían dicho, tiene espíritu, dice, impuro. Y ese día miércoles, en la mitad de la lección de ese estudio de ese día, hay una pregunta y dice, ¿en qué consiste el pecado imperdonable? Y esta es la parte central, la parte teológica de todos los relatos que venimos viendo acerca de Jesús y cómo termina finalmente con este pecado imperdonable que es el del Espíritu Santo. Déjame decirte que cuando tú ves lo que significa la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿sí? Es atribuirle la obra del Espíritu Santo, la obra de Dios, en este caso lo que estamos viendo, que es obra del enemigo o obra de Satanás. Ese es lo que consiste el pecado imperdonable. Ahora, ¿cómo tú le dices a Dios que lo que Él hace para salvarte, para rescatarte, para sanarte, es obra de Satanás y no de Él? Eso es blasfemia, cuando tú le atribuyes a alguien prerrogativas divinas. Y a veces eso pasa. Ahora, ¿cómo nosotros se lo decimos a Dios? Porque a veces no es verbal. A veces es con todos los rechazos que nosotros manifestamos cuando Dios hace algo para mostrarnos quién es Él y cómo Él lo hace para rescatarnos. Ejemplo, los fariseos, ya venimos viendo los ejemplos. El primer caso, el paralítico. Jesús se manifestó. El hombre dice que le perdonó sus pecados. Esto fue una manifestación divina, porque solamente Dios perdona pecado. Quiere decir que Jesús era divino, no solamente perdona pecado, sino que lee los pensamientos de aquellos dignatarios que lo estaban acusando. Solamente Dios lee la mente de sus criaturas, de sus hijos, de los seres humanos. Y eso es una muestra divina. Pero ¿qué pasó con ellos? Rechazaron quién era Jesús. Rechazaron al Mesías. No solamente a ellos, sino que seguían cuando preguntaban sobre el ayuno. En este caso, otro ejemplo, cuando Jesús le manifiesta, mira, yo soy Señor del sábado. Como Señor del sábado, una vez más, estaban manifestando quién era Jesús, el enviado de Dios, el Mesías. ¿Y qué pasó con ellos? Rechazaron una vez más quién era Jesús. No quisieron aceptar, no quisieron creer en Él. Y nosotros sabemos, según lo que dice Juan 3:16, que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Rechazar quién es Jesús es rechazar vida eterna, es rechazar su obra de salvación para con cada uno de nosotros. Por lo tanto, cuando nosotros rechazamos todo lo que Dios ha hecho, le estamos prácticamente rechazando y diciendo, no eres tú, es el enemigo de Dios. Y claro, si es el enemigo de Dios, estamos blasfemando contra el Espíritu Santo, estamos blasfemando contra Dios. Y mientras hay un constante rechazo de lo que Dios hace y que no aceptemos quién es Él y que por amor a Él nosotros realmente podamos ser salvos, se constituye el pecado imperdonable del Espíritu Santo. Yo no sé cuántas veces Dios ha hecho cosas por ti. Y de seguro que las ha hecho. Y de seguro que también que por un lado tal vez puede estar considerando que sí es Dios. Pero tal vez uno, a veces puede ser, no sé si es el fanatismo religioso, que puedas llegar a decir, no, ese no es Dios, sino ese lo hace porque, bueno, lo ha hecho Satanás. O tal vez Dios ha hecho tantas cosas por ti y por mí, sin ser ni siquiera religioso, pero nosotros seguimos ignorando los llamados de Dios. Tal vez las veces que Dios ha intentado buscarnos, encontrarnos, todas sus manifestaciones,
para darnos vida, para perdonarnos, pero también ha habido un rechazo. Hay una pregunta al final del día miércoles que dice, ¿por qué el hecho de temer haber cometido el pecado imperdonable es en sí una evidencia de que no se lo ha cometido? Yo no sé si tú te estás preguntando, te estás haciendo esa pregunta. Señor, ¿será que ya yo he cometido el pecado imperdonable contra el Espíritu Santo? Bueno, si aún temes, si aún tal vez crees todo lo que Dios ha hecho por ti y tal vez hasta ahora lo has rechazado, pueda que tal vez en tal caso sea una evidencia de que no lo has rechazado. Hay algunos que tal vez los han rechazado cuando tal vez ni siquiera ellos sienten, ni tal vez pretenden, ni tal vez son conscientes de lo que Dios ha hecho. Y tal vez ni sienten nada, ni presienten nada, ni temen a nada ni a nadie. Tal vez ahí es algo peligroso porque puede que estén pecando contra el Espíritu Santo. Sin lugar a dudas, Dios ha hecho muchas cosas. Una de esas es venir a esta tierra a morir por ti y por mí, para darnos salvación. Terminamos con este sándwich, el pan de arriba, con lo que pasó, con lo que Jesús habla finalmente acerca de su familia. Y esto va desde el versículo 31 hasta el 35, ¿sí? Cuando Jesús responde a sus familiares, porque lo estaban buscando después que habían dicho que estaba loco, que estaba fuera de sí, dice, él respondió diciendo, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, aquí está mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Déjame decirte algo, y es que la familia no solamente la une la sangre, la familia también es unida por la voluntad divina. Eso quiere decir que si tú haces la voluntad de Dios y yo hago la voluntad de Dios, somos considerados parte de la familia de Dios. Somos hermanos, ¿sí? Algunos pueden ser padres, otros pueden ser madres, ya en la familia de Dios. Aquel que tal vez buscó, aquel que tal vez compartió del Evangelio, ¿sí? Un hombre fue y claro, se ha convertido precisamente en ese padre espiritual, ¿no? O tal vez en una madre espiritual, aquella que ha ido, ha buscado a una amiga, ¿sí? No sé, a alguien le ha compartido el Evangelio y juntas deciden hacer la voluntad de Dios. Puede constituirse en una madre espiritual de la otra persona, o un hermano inclusive. Todos aquellos que hacen la voluntad de Dios son considerados y la voluntad de Dios los une como hermanos. Es algo curioso porque Jesús tal vez fue llamado, o la familia lo estaba considerando de loco, de fuera de sí, ¿sí? Mira lo que dice este día jueves, dice, los dos relatos juntos de esta historia sándwich de Marcos contienen una profunda ironía. En la historia interior, Jesús dice que una casa dividida contra sí misma no puede permanecer. A primera vista, parece que en la historia externa, la propia casa o familia de Jesús está dividida en contra de sí misma, pero Jesús resuelve esta situación compleja, redefiniendo el concepto de familia. Su verdadera familia está constituida por quienes hacen la voluntad de Dios junto con Él. Y todos aquellos que hacen la voluntad de Dios, es esto lo que los une. Es esto lo que realmente les permite trabajar en unidad, avanzar y realmente hacer los planes de Dios. A lo largo de la historia, muchos cristianos se han visto separados de sus familiares. Esa es sin duda una situación difícil. Este pasaje de Marco muestra que Jesús pasó por esa misma experiencia. Él entiende lo que eso significa y puede consolar a quienes están sufriendo por esa dolorosa incomunicación. ¿Cuántas veces, no sé si tú eres religioso o no, o has considerado a tu hermano, a tu hermana, que está loco, que realmente está fuera de sí porque aceptó el Evangelio y vive para Dios? Bueno, déjame decirte que también estas personas consiguen una familia con aquellos que hacen la voluntad de Dios. Y que realmente tenemos que tener cuidado en lo que nosotros consideramos. Y que también si tal vez
tú has decidido aceptar el mensaje de salvación y tu familia te acusa, te señala, tal vez te juzga, tranquilo, que aquí hay un hermano, vas a conseguir una madre, un padre espiritual, porque también hacen la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y eso forma parte de lo que el libro de Marcos habla. El día viernes, ya para terminar, hay algunas preguntas en este día que realmente traen a reflexión cada uno de ellos. Han sido relatos donde en medio de las controversias el poder de Dios se ha manifestado, la autoridad en Jesús también, su divinidad se ha dejado ver para sanar, para restaurar, para predicar, para realmente traer sanidad, salvación a sus hijos, a su pueblo, de que reconozcan quién es Él y que en medio de todas esas controversias hay una verdad, hay un llamado fuerte a no realmente blasfemar contra el Espíritu Santo, que es reconocer realmente a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros, para con nosotros, y que aceptemos también ser parte de su familia. Es un llamado, la lección de esta semana, todo lo que Jesús hace para poder salvarnos. Hay algunas preguntas para dialogar. Yo solamente quiero tomar dos de ellas. La número 2 dice, ¿cómo puede tu iglesia local llegar a ser familia para quienes tal vez su familia inmediata los ha rechazado a causa de su fe? Yo creo que de muchas maneras. Tenemos que estar preocupados de ello, porque tal vez la primera oposición de alguien cuando acepta el Evangelio es que su familia los rechace. Y como iglesia, como aquellos que hacemos la voluntad de Dios, somos llamados a ser esa familia, ¿sí? A estar pendiente, a cuidar, a pastorear, a asistir para con cada uno de ellos. La pregunta número 3, profundicen en la cuestión del pecado imperdonable. Analicen qué significa y cómo podemos asegurarnos de no cometerlo. Tenemos que profundizar en esto. Y yo creo que no hay manera de nosotros profundizar en saber que todo lo que Dios hace es un llamado a que nosotros reconozcamos quién es Él, ¿sí? Y a medida que nosotros reconozcamos quién es Él, vamos a seguirlo conociendo y esa relación va a seguir creciendo de tal manera que nuestra vida sea una vida de bendición, de salvación, ¿sí? No atribuyamos lo que Dios ha hecho a la obra del mal o a otra persona. No rechacemos inclusive lo que Dios hace por ti, por mí. Acéptalo, acéptalo. Cree en lo que Dios ha hecho. A veces podemos inclusive creer, pero no obedecemos. Obedece, porque eso es algo que nosotros nos permite decir a Dios, creo en ti, tú eres mi Dios. Y acepto todo lo que has hecho para mí. Y la religión verdadera se trata de eso, no de lo que tú puedes hacer para Dios por Dios, es de lo que Dios ha hecho por ti y para ti. ¿Te acuerdas la historia de Caín y Abel? Mira cómo uno se presentó, no, yo te traigo lo mejor, lo que yo quiero, no. Abel, en cambio, aceptó lo que Dios había hecho en favor de él y ofreció un corderito, aceptando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso finalmente él fue considerado y su ofrenda fue aceptada. Las religiones falsas son todas aquellas que se concentran en el yo, en el ser humano. Y ese día viernes hay una cita que dice así, dice así, dice, esto ilustra el funcionamiento de todas las religiones falsas. Tienen su origen en el deseo del hombre de exaltarse por encima de Dios, pero llegan a degradar el hombre por debajo del nivel de las bestias. Toda religión que combate la soberanía de Dios defrauda al hombre de la gloria que le fue concedida en la creación y que ha de serle restaurada en Cristo. Toda religión falsa enseña a sus adeptos a descuidar las necesidades, los sufrimientos y los derechos de los hombres. El Evangelio concede un alto valor a la humanidad como adquisición
hecha por la sangre de Cristo y enseñe a considerar con ternura las necesidades y las desgracias del hombre. El Señor dice, te haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre. Esa es la religión verdadera. Aquello que Dios está dispuesto a hacer por nosotros, lo que Dios hace por nosotros y lo que también nosotros llegamos a hacer por los demás. Porque quiénes somos y por lo que Dios nos ha invitado a ser también como Él. Que el Señor te pueda bendecir. Comenta, tal vez comparte, ¿sí? Si tuviste alguna pregunta ahí en los comentarios y que el Señor te pueda bendecir. Nos vemos en la lección número 4. Chao, chao.